Federico Caramela, es un ingeniero en sistemas de la UTN, pero está mucho más cerca del marketing. La charla de él va a ser sobre la búsqueda cotidiana en Internet y entender cómo buscamos en Internet actualmente. Hola, hola. Yo vengo a hablarles de la búsqueda desde un punto de vista quizás que no nos solemos poner a pensar. ¿Qué es buscar hoy en la web? Levanten la mano quienes a la hora de buscar acá usan Yahoo. Buenísimo. Bing. Google. Ok, vamos a hablar de Google. Se tiene la idea de que lo que dice Google es verdad. ¿Y por qué? Los 10 resultados que suelen aparecer cuando alguien hace una búsqueda suelen ser los más relevantes, suelen ser los que las personas eligen ante cualquier búsqueda. Esta imagen muestra a nivel global, o sea, hay casos donde esto no se presenta exactamente así, pero esta imagen muestra a dónde la gente hace clic en una búsqueda, sea cual fuere. El 33% más o menos de las personas van al primer resultado. Después tenemos un 15% que va al segundo, y fíjense cómo a partir de la segunda, de la posición 6 a la 10 o incluso de la segunda o tercera página, es menos del 5% acumulado. Con lo cual, la gente hace clic y va a los primeros resultados de Google. ¿Por qué? Porque le creemos. Si no le creyéramos, no iríamos a los primeros resultados. Ahora, ¿qué pasaría si alguien manipulara esos resultados para que saliera lo que a mí me interesa y no lo que, digamos, debería ser esta verdad? Y lo que se hizo fue un experimento hace poquito sobre política. Se agarraron grupos de personas en Estados Unidos y en la India y se tomaron... se separaron en grupos, se armó una versión ficticia de Google y se les pidió la valoración de los candidatos en ambos países previo a hacer una búsqueda con este buscador modificado y después una valoración posterior. En este buscador modificado lo que se hacía era se mostraba resultados muy favorables, muy desfavorables para ciertos candidatos y fíjense que el 48% de los norteamericanos que pasaron por esta prueba, después de pasar por estas búsquedas modificadas, cambiaron su opinión, cambiaron su voto. O sea, casi la mitad de la gente, después de pasar por una búsqueda donde los resultados fueron adulterados y donde se mostraban visiones o muy positivas o muy negativas respecto a un candidato, cambiaron su voto. En la India fue un poco menos, pero de todas formas estamos hablando de que 1 de cada 4 votantes cambió su mirada después de pasar por un buscador. Y lo que es quizás más alarmante es la cantidad de gente que se dio cuenta que estaba siendo manipulada a la hora de buscar. Un 9% en Estados Unidos y menos del 1% en la India. Quiere decir, confiamos tanto en eso que nos muestran los buscadores que ni siquiera nos planteamos que podría haber alguien o algo adulterando esos resultados y que quizás no sean los más relevantes para la búsqueda que estemos haciendo. Entonces yo pregunto, ¿lo que dice Google es verdad? Porque quizás puede pasar que Google también muestra o deja de mostrar ciertos resultados en función de sus propios intereses. Para entender un poquito más de esto habría que ver 3 puntos. El primero es cómo buscamos. Fíjense, si nosotros tuviéramos un sitio web de clasificados en la ciudad, por una cuestión, si se quiere, lógica o natural, quisiéramos aparecer cuando alguien busca clasificados de Rosario. Hay 170 búsquedas mensuales de la frase clasificados de Rosario. Lo que pasa es que hay un diario que está tan instalado en la mente de las personas que a la hora de buscar clasificados, la gente en Rosario busca clasificados en la capital clasificados. ¿Ok? 22.000 búsquedas para uno, 14.000 para el otro. ¿Cómo buscamos clasificados? Si yo pienso que la gente va a buscar clasificados de Rosario de forma genérica, al menos en la ciudad, estoy equivocado.
La gente va a los clasificados de la capital. Y así buscan en Google hoy ustedes. Para el caso de productos, servicios, se presentan cosas también interesantes. Todos saben, Buenos Aires es una provincia que a su vez tiene la ciudad y que también se la conoce como capital federal. La gente en Buenos Aires, uno podría pensar que va a haber más búsquedas, más volumen de búsquedas de pizzerías en Buenos Aires que pizzerías en Palermo, que es un barrio de Buenos Aires. Sin embargo, en Buenos Aires la gente no busca en la ciudad, busca en su zona de cercanía. Esta misma búsqueda yo la hice con barrios de acá de Rosario, y la gente no busca por zona, busca en la ciudad, no busca en Pichincha, en Barrio del Mar, no, busca en Rosario. Pero en Buenos Aires están culturalmente tan acostumbrados a pensar en zonas, en sectores, que si yo quisiera mostrar mi pizzería, sería mucho más conveniente pensar en dónde estoy, en qué zona estoy, y no la ciudad. Lo mismo pasa si pensamos en ferretería. La situación es la misma. Fíjense que no es un caso aislado lo de las pizzerías. Es la forma de pensar de la gente y la forma de buscar que no es la misma en una ciudad u otra del mismo país incluso. Otra cosa que quizás ya algunos se olvidaron, pero hasta hace no mucho buscábamos como robots, poníamos el más, las comillas, teníamos que esforzarnos para que el buscador nos entienda. Hoy el buscador nos entiende mucho mejor y podemos expresarnos mucho más naturalmente de eso que buscamos. Ni hablar de la búsqueda por audio, que se está haciendo mucho más habitual. Uno no busca pensando como quisiera que Google interprete. No, uno dice, necesito tal cosa, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Y eso hace que las búsquedas que tenemos, que hacemos, sean mucho más naturales en cuanto al lenguaje de cómo nos expresamos. Después está el otro punto, ¿qué encontramos? ¿Qué es lo que vemos a la hora de buscar? Y hay que tener algo presente, Google cambia constantemente. Hasta hace unos años los resultados eran un listado de 10 con título y 2 líneas que describían en forma simple qué nos podíamos encontrar. Después empezó a llegar la imagen. La imagen, como ustedes se darán cuenta, captura mucho la atención de las personas y modifica mucho el comportamiento del usuario entre ir a los resultados de texto o ver las imágenes, al menos en una primera instancia, y después va al resultado de texto si la imagen no es lo que estás buscando. Ahora lo que tenemos es un montón más de información. Tenemos la información de texto, pero tenemos fotos, más fotos todavía. Suponiendo que fuera un cantante, tenemos canciones. Suponiendo que fuera actriz, tenemos información de los programas. Podemos tener noticias. Fíjense cómo la misma pantalla, los mismos resultados o la misma búsqueda fue disparando distintas cosas. Y no es menor que Google hoy me muestre toda esta información, porque el comportamiento de todos nosotros a la hora de decir, bueno, ¿a dónde voy a hacer clic? Cambia mucho en función de eso que nos muestran. Algunas variantes más que se pueden encontrar en ciertas búsquedas. Si vamos a atracciones o lugares de interés de ciertas ciudades, fíjense que al principio de todo va a aparecer este slide de fondo negro, cuando Google nunca tiene nada negro, con distintas imágenes de ciertos lugares que podríamos decir de interés en esa ciudad. Si hablamos de un músico, podemos ver un listado de canciones más conocidas, y eso también son cosas que modifican mucho qué hago yo frente a esos resultados. También puede ser que el mismo Google me conteste sin que yo tenga que hacer clic en ningún lado. Hay ciertas búsquedas donde toma el contenido de una página, te lo tira acá y quizás con esto ya resolvés el problema. O acá si tenés duda de a cuánto está el dólar, no tenés que hacer clic en ningún lado, acá te tira la conversión de una cierta cantidad. Pero esto no es solo Google. Este es el buscador Baidu, que es el buscador más conocido en China. Fíjense que la pantalla de inicio es muy parecida
a Google, y fíjense que, salvo por los símbolos que no se entiende, a menos que conozcan chino, hay un cierto patrón de similitud con Google. Esto es Yandex, que si bien tiene algunas cositas más, que puede, digamos, abre un poquito más el juego, a lo mejor se acerca un poco a Yahoo, en lo que es resultados, Yandex y Google andan muy cerca también. DuckDuckGo es un buscador que también está, digamos, siendo bastante usado y bastante conocido. No se aleja de la estructura que tiene Google. Lo que quiero decir es que no solo Google nos muestra los resultados de determinada forma, sino que los buscadores como concepto nos están mostrando los resultados de una determinada forma. Ahora, fíjense cuando nosotros buscamos en Google por imágenes. De por sí no tenemos este listado vertical, sino que hay resultados al horizontal. Está bien que son imágenes, pero fíjense cómo cambia mentalmente uno, cómo tiene que leer la página de otra forma y entenderla o interpretarla de otra forma. Y quizás una imagen más vistosa o destacada acá se puede llevar mucho más tráfico que la primera. Por un lado porque son imágenes, pero por el otro lado porque la forma, la disposición de los resultados es diferente. En Pinterest, si hacen una búsqueda en Pinterest de lo que fuere, tiene la imagen, tiene una línea de a qué refiere, tiene, bueno, el usuario porque obviamente es una red social, pero fíjense que incluso rompe con la estructura lineal. Acá ya los tamaños de las imágenes empiezan a modificar, incluso el ojo ya no va en líneas horizontales todas iguales, sino que se empieza a romper también ese esquema. Es muy distinto cómo uno interactúa en una página así que en un simple listado de 1 a 10, donde el primero siempre se lleva más la atención. ¿Y a dónde vamos? No hay una respuesta única. El mes pasado Google implementó lo que se llama el Local Snapback, que, digamos, cuando uno hacía ciertas búsquedas locales, es decir, pizzería en Rosario, farmacia en Rosario, lo que fuera, que hacen referencia a una localidad, aparecían distintos resultados que referenciaban a Google Maps. El mes pasado, en agosto, Google hizo un cambio a nivel mundial que todas las búsquedas van a contener el Local Snapback, que es esto, que es 3 resultados solamente de la localidad donde se está buscando, y no como antes, que a lo mejor había 3, 5, 7. Eso lo pueden ver en cualquier búsqueda hoy acá, o sea, estoy hablando de algo que ya está implementado. Si a los pocos días que salía se hicieron unos test. El primero fue poner a gente a ver cómo reaccionaba cuando todos los resultados orgánicos estaban debajo de este Local Snapback. Una aclaración, estos son resultados de Google AdWords. Los resultados orgánicos son, los que en este caso están abajo, son los que aparecen en forma natural y no pagando un anuncio a Google. Fíjense, el 44% de los clics se lo llevó esa estructura de Local Snapback, esos 3 resultados referidos al Google Maps. Y los resultados orgánicos que estaban debajo, el 29% de los clics. Ahora, hacemos otra búsqueda y hay una diferencia. Tenemos un resultado orgánico antes de este Local Snapback. Fíjense cómo cambia el comportamiento de la gente. Esos 3 resultados que referencian a Google Maps se llevan el 8 contra el 44 de antes. Y los orgánicos se llevan el 62 contra el 29, creo que era el otro. Sí. Fíjense como una sutileza, como mover un resultado arriba o abajo de una estructura, cambia el comportamiento de la gente en forma notable. Entonces imagínense ustedes cómo Google testea constantemente sobre nosotros
y decide, bueno, ahora vamos a poner imágenes acá, ahora vamos a poner información de Wikipedia de la persona acá. Parece, a veces no nos damos cuenta, o parece, bueno, ¿cómo buscamos? Buscamos así, nos encontramos con esto, hacemos clic acá o allá. Pero nuestro comportamiento en la búsqueda está fuertemente sesgado por eso que vemos, por eso que encontramos. Y nuestra experiencia de búsqueda podría ser muy diferente si los resultados se presentaran de otra forma. Este estudio lo muestra claramente. Entonces, para ya cerrar y no me voy del tiempo, ¿cómo podemos aprovechar esto? Quizás si nosotros tenemos un blog, vendemos un producto, un servicio, ¿cómo podemos intentar meternos en un poco esta lógica de búsqueda que nos ofrece Google? Y es adaptarse, porque no vamos a poder modificar Google, entonces tenemos que ir a jugar las reglas de Google. ¿Cómo buscamos? No podemos hacer que las personas busquen diferente, como vienen buscando, en realidad, no en el corto plazo, pero se podrían modificar algunas cosas, pero sí podemos anticiparnos. Si la gente busca clasificados en la capital y no clasificados en Rosario, bueno, no intentemos tener 22.000 visitas mensuales con una búsqueda que no se hace. Entendamos que la gente acá busca primero los clasificados vinculados al diario más importante. Entonces, bueno, de alguna forma tenemos que tener visibilidad ahí y no en una búsqueda que a nosotros nos gusta, pero que no es la que hace la gente. Esto es algo muy frecuente. Muchas empresas vienen con la idea de quiero aparecer esta búsqueda, porque es como ellos se buscan, pero no hay ningún dato que avale o no el trabajar para esa búsqueda. ¿Qué encontramos? Lo define Google, es lo que les estaba mostrando. Google dice qué va a aparecer, cómo, dónde y cuándo. Ahora, podemos hacer que nos encuentren. Si nosotros entendemos un poco la lógica de cómo funciona Google, podemos hacer que entre esa maraña de resultados aparezca algo de lo nuestro, en forma de imagen, en forma de texto, o en forma de anuncio incluso, pero entender cómo Google está mostrando las cosas y meternos en esa estructura y no decir, bueno, ya está todo perdido, total, Google cambia todo el tiempo, me resigno y voy por Facebook. ¿Y a dónde vamos? También, es lo que les mostraba, es diferente para cada búsqueda. Cada búsqueda cambia, incluso cambia de persona a persona, están en el mismo lugar, al mismo tiempo, pero puede trabajarse haciendo textos más atractivos cuando aparecen los resultados orgánicos, se pueden hacer llamados a la acción más atractivos, a veces se descuida mucho eso, se puede llegar a trabajar, no es tampoco algo que se lo pueda descuidar. Con lo cual, hay que entender este proceso, hay que entender estas partes y entender que hoy nos comportamos así porque Google nos muestra lo que nos muestra. Ahora, mañana Google muestra una estructura horizontal y vamos a cambiar la forma de buscar, vamos a cambiar la forma en que reaccionamos a los resultados y todo esto va a seguir valiendo, pero obviamente que hay que modificar cada uno de los conceptos porque obviamente que el comportamiento con pequeñas modificaciones cambia un montón. Y bueno, eso es todo. Si tienen preguntas.